Bueno, a ver, vamos a hablar ahora despacito y suavecito sobre los síntomas que puede tener una persona que tiene una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo tengo que grabar la misma cosa porque me es casi imposible poder decirles en un minuto todas las cosas que yo quisiera. Entonces por esta razón es que les dije que voy a hacer uno largo y uno corto, y este es el largo, donde vamos a hablar sobre síntomas. Bien, comenzamos. Los síntomas de la enfermedad por reflujo se van a dividir en dos grandes grupos, como ya mencioné, los esofágicos y los extraesofágicos. Ahora les voy a hablar solamente de los esofágicos, en otro video de otro. Entonces, los de esofágico, el primerito es la pirosis. La pirosis no va a ser más como una sensación quemante, como si tuvieses un fuego por dentro que te empieza aquí en el epigastrio. O sea, el epigastrio es esto que está aquí. Entonces te viene desde aquí y hacia arriba como si fuese algo quemante y algo muy fuerte, que incluso te puede inducir a tener náuseas o incluso a vomitar. Que bueno, de hecho el segundo síntoma más frecuente después de la pirosis es la regurgitación. Pero bueno, para terminar con la pirosis, muchas veces los pacientes piensan que tienen una enfermedad cardíaca o que tienen un infarto, y es debido a que se encuentra el esófago en esta área y el síntoma lo vas a referir aquí en la región del tórax. Entonces aquí también tenemos el corazón, por eso es que las personas lo relacionan mucho con una enfermedad cardíaca, pero no es así, es una enfermedad digestiva. Con relación a la pirosis hay otro dato importante: no porque no tengas pirosis quiere decir que tú no estás teniendo un reflujo gastroesofágico. Tú puedes perfectamente tener el reflujo y no desarrollar pirosis, porque bueno, el reflujo realmente tiene digamos que grados de gravedad. A lo mejor tienes un pequeño reflujo que no te ha dañado mucho la mucosa y que no tienes muchos síntomas. Sin embargo, ojo con esto, no existe una relación entre la intensidad de la inflamación que puedas tener dentro de tu esófago con el grado de síntomas. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes tener tu esófago tremendamente afectado con una mucosa roja, salmonada, puedes tener como si fuese unas escoriaciones que luego se ven perfectamente en endoscopía, cuando te hacen endoscopía, y sin embargo cuando yo te pregunto cómo te sientes, tú decirme que no tienes prácticamente síntomas. Lo contrario, puedes tener poquitas alteraciones en tu esófago cuando hagamos la endoscopía y sin embargo me dices que tienes pirosis, regurgitación, que tienes odinofagia y que tienes absolutamente todos los síntomas. O sea, no hay relación entre el grado de afectación de la mucosa esofágica y entre los síntomas que vas a presentar. De cualquier manera, el más frecuente de ellos es la pirosis. El segundo más frecuente, ¿cuál sería? Las regurgitaciones. Regurgitar no es lo mismo que vomitar. Cuando nosotros vomitamos, nosotros utilizamos los músculos del abdomen para crear una fuerza y subir el vómito, el contenido gástrico, y expulsarlo. Eso sería un vómito. Bueno, la regurgitación es que tú de pronto terminaste de cenar y tú estás conversando con tu familia en la sala y de pronto te viene un buche. Así, sin avisarte, de pronto. Bueno, eso es regurgitar y es el segundo síntoma más frecuente que tienen los pacientes con una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Número 3. La odinofagia. ¿Qué es una odinofagia? Mira, esto es que cuando tú comas tú vas a sentir dolor. No es lo mismo ardor que dolor, y la odinofagia hace referencia al dolor. Por lo general, la odinofagia es una manifestación que cuando está presente en nosotros pensamos inmediatamente que ya tú puedes estar teniendo úlceras, porque las úlceras son las que van a causar ese dolor. Número 4, la disfagia. Importantísimo, señores, el tema de la disfagia. ¿Por qué? Porque la disfagia surge debido a cambios en la mucosa del esófago. ¿Qué pasa? Imagínate que todo el contenido de ácidos del estómago y todos estos ácidos biliares que van a estar también allí, ácidos gástricos y todo esto, el ácido clorhídrico, todo este contenido, imagínate que va a refluir y va a llegar al esófago. El esófago en ningún momento está preparado anatómicamente para recibir esta cantidad de ácido. Él no está preparado porque no fue creado para eso, para tener ácidos de esa magnitud. Entonces lo que pasa es que en un principio el esófago se empieza a inflamar, se pone como rojo y se inflama y se inflama y se inflama, y llega el momento en el que las células de ese esófago dicen: óyeme, yo tengo que empezar a crear nuevas células con otras características para que sea más resistente a toda esta cantidad de ácido que me está llegando todos los días. Y entonces es cuando aparece una metaplasia, o sea, un tejido nuevo que se va a desarrollar ahí en esa área para ser más resistente a ese ácido.
Si eso continúa progresando, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, esto puede terminar incluso en el desarrollo de un cáncer de esófago. Así que pueden tener idea de la importancia de controlar bien los síntomas del reflujo gastroesofágico y controlar bien el reflujo gastroesofágico, porque puede degenerar esto puede terminar en un cáncer. Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? La disfagia surge porque estos cambios inflamatorios que hay ahí en la mucosa van a ir progresivamente haciendo más estrechito el espacio que queda dentro en el esófago. El esófago es como si fuese un tubo, ya se lo dije ahorita, es un tubo muscular, un tubo que dentro de la mucosa va a empezar a crecer y a volverse más fuerte y más gruesa y más rígida para tratar de aguantar el ácido que está llegando. Entonces, esta estenosis, que es como se llama de lo que le estoy hablando, este estrechamiento que se llama estenosis, bueno, ese estrechamiento es lo que genera disfagia, que cuando tú tragues sientes que no puedes deglutir, no te llega al estómago. ¿Por qué? Porque el bolo alimenticio choca con esa obstrucción que hay ahí, le va a costar muchísimo trabajo llegar al estómago porque el espacito está muy reducido. Entonces, cuando la disfagia es leve, no hay ningún problema, es de causa inflamatoria y demás, pero si ya tú llegas a consulta y empezamos viendo que tú tenías hace unos meses atrás una disfagia, dificultad para tragar a los sólidos, que comías pan, comías carne y de pronto te atascabas y tenías que hacerte así para que baje, pero de pronto meses después ya el problema de tragar es incluso a los líquidos. Cuando fue a sólidos primero y ahora ya está haciendo a líquidos, ya tienes una disfagia grave, tienes una disfagia importante. Y esto me hace pensar que cuidado, porque ya puede ser que ya esté allí la presencia del tumor. Esto habla de malignidad, tener una disfagia grave relacionada con una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ya esto me está hablando de que puede haber un cáncer allí. Y ojo, porque hay que actuar inmediatamente. Entonces, el último de los síntomas sería el dolor torácico atípico. A ver, el dolor torácico está sobre todo relacionado con esto, con la distensión que va a crear ese bolo alimenticio cuando está pasando por aquí por el esófago, y entonces tú lo vas a sentir como un dolor por la estimulación de las terminaciones nerviosas, pero en realidad no es una angina de pecho ni es una enfermedad cardíaca, es una enfermedad que ya tiene obstructiva mecánica aquí, que es la que te induce la aparición del dolor. Entonces, estos son los 5 síntomas fundamentales que van a estar presentes desde el punto de vista esofágico en la enfermedad por reflujo. Luego habrán unos extraesofágicos, o sea, manifestaciones en otros sistemas, de donde los más frecuentes afectados van a ser el sistema respiratorio por las aspiraciones que inducen esta regurgitación. Acuérdense que el esófago está aquí y la tráquea está pegadita. Entonces, por estar tan cerca el esófago y la tráquea, que la tráquea es el tubito que lleva el aire que respiramos, lo lleva hacia adentro y luego a través de los bronquios lo lleva a los pulmones. Entonces, por estar tan cerca tráquea y esófago, allí cuando uno regurgita, todo este contenido alimentario puede irse para la tráquea y ahí es cuando se hace una aspiración. Por eso el sistema respiratorio es uno de los más afectados, junto con el otorrinolaringológico, oído, nariz y boca. Son los 2 sistemas que más se van a afectar. Te voy a hacer otro video porque este está demasiado largo sobre cuáles son las manifestaciones extraesofágicas. Vamos a ver si puedo hacerlo en un minuto. Vamos a ver. Vamos a tratar.